Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad en esta preciosa ciudad de Verónica, partido de Punta Indio en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Agradecidos a Dios porque podemos nuevamente estar juntos. Es maravilloso seguir compartiendo la palabra, compartiendo las escrituras, sabiendo que siempre del otro lado hay bellas personas no solo que me acompañan, sino que también van entendiendo, comprendiendo aquellas cosas que Dios nos va hablando a través de este precioso libro y abundante libro de Proverbios. El título de la reflexión de hoy es Sabiduría o puro engaño. Como vimos en el proverbio anterior, el necio no halla la sabiduría porque su necedad no compatibiliza con ella. Necedad y sabiduría no compatibilizan, es decir, son dos polos opuestos, dos puntos totalmente alejados uno de otro. Sin embargo, la persona que se somete a la sabiduría, ella lo llena. En los proverbios siguientes, en los que vamos a ir viendo, el proverbista nos dice que debemos discernir para saber cuándo debemos apartarnos de una persona. En muchos casos, deberíamos apartarnos de las personas que realmente traen daño a nuestra vida, que son una carga para nosotros porque no nos permiten avanzar, no nos dejan avanzar. Por eso quiero compartir con ustedes hoy Proverbios 14, Proverbios capítulo 14, versos 7 y 8. Tomo de estos dos versículos porque van juntos, no se pueden separar. Dice, apártate de la presencia del necio, no percibirás en él labios sabios. Discernir el camino es sabiduría del sagaz, pero la necedad de los necios es puro engaño. Observemos esto. Ya vimos que en el necio no hay sabiduría. El error es juntarse con necios y esperar que hablen sabiduría. A eso se refiere el proverbio cuando dice no percibirás en él labios sabios. El necio no quiere ni puede hablar sabiduría, pues quien desde un principio la rechaza, luego la necedad se va profundizando. Porque esto resulta así. La sabiduría siempre nos da la oportunidad de hallarla y avanzar en ella. El problema es cuando rechazamos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, y elegimos el camino de la necedad. El problema de la necedad es que se va profundizando cada día más, así como el polo opuesto, la sabiduría nos va haciendo cada vez más sabios, el necio se va haciendo cada vez más necio, va profundizando en la necedad, se va enterrando, podríamos decir, en la necedad. Tanto en el proverbio anterior como en los que estamos analizando, resaltaremos la importancia de una palabra hebrea que se repite y es Da'at. Ya lo hemos visto anteriormente, ahora la volvemos a ver. Da'at, con H al final. ¿Qué significa conocimiento, ciencia, sabiduría en el sentido de discernimiento? Sabiduría en el sentido de discernimiento. Aquí la sabiduría tiene que ver con el discernimiento. En el verso 8 tenemos la clave para evitar tomar el camino de los necios, que es el camino del engaño, el camino de la mentira, el camino de la falsedad.
es el discernimiento, ¿sí? Aquella distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Es el discernimiento, aquella distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo excelente. Porque no es solo el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, sino se necesita el discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo excelente, lo bueno y lo mejor. Este discernimiento entre el bien y el mal se encuentra en Génesis 2.7, la palabra Dahat, o Daat, así, con doble A-T-H. Dice, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del Dahat, conocimiento del bien y del mal. Aquí la palabra Daat tiene relación o está relacionado a la distinción, está relacionado a la distinción del bien y del mal. Algunas versiones traducen Daat como ciencia. Luego tenemos la misma palabra hebrea Daat en Génesis 2.17, donde Dios advierte al hombre que no coma de ese árbol. Advierte al hombre que no coma de ese árbol. ¿Por qué? Porque cuando coma entrará en el conocimiento del bien y del mal. El problema es que el hombre va a entrar en lo que se llama pecado, es decir, aquella rebelión completa contra Dios. Cuando vamos a Éxodo 31.3, encontramos la palabra Daat, que significa allí conocimiento, como ciencia, junto a sabiduría e inteligencia. Veamos, vamos a leer entonces Éxodo capítulo 31, para ver que allí la palabra se encuentra, pero se encuentra ligada a otras palabras muy importantes. 31.3 nos dice, por supuesto, viene hablando de Bezaleel, ¿no? Un hombre sabio, entendido en todo lo que tiene que ver con diseño, en todo lo que tiene que ver con trabajar los metales. Entonces dice, Éxodo 31.3, lo he llenado con un espíritu divino en cuanto a sabiduría, inteligencia y da'at, conocimiento, para toda clase de obra artística. Encontramos la palabra da'at como conocimiento, como ciencia, junto a sabiduría e inteligencia. Miren ustedes, ciencia o conocimiento, allí está, junto a sabiduría e inteligencia. Tres cosas maravillosas. ¿Quién de nosotros no desearía, es decir, el que tiene buenos deseos, no desearía tener conocimiento, pero como ciencia, ¿no? Conocimiento, junto con la sabiduría y con y con todo aquello que tiene que ver con la inteligencia. Así también en Éxodo 35-31, donde conocimiento o ciencia tiene que ver con el talento en lo que hacemos. Veamos entonces 35-31. Hablando nuevamente de estos hombres sabios, dice Éxodo 35-31, vuelve a decir y a hablar de Bezaleel, y lo ha llenado con un espíritu divino de sabiduría, inteligencia y de ciencia en todo, para proyectar diseños, para labrar la plata, el oro, o para labrar el oro, la plata y el bronce. Veamos. 35,
31 de Éxodo. Y ahí ustedes observan que Dios había llenado a este varón para trabajar en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, y allí tiene que ver con inteligencia, sabiduría, conocimiento en el arte, en el trabajo del oro, la plata, el bronce, que eran todos los metales que se iban a usar para la construcción de aquel tabernáculo. Entonces vemos, ahora, si vamos un poco más adelante y nos encontramos con la misma palabra en un contexto muy interesante. En Números 24:16, y vamos para allá, Números 24:16, vamos a ver en qué contexto está muy interesante el contexto aquí. Miren, Números 24:16, la palabra Da'at se refiere al conocimiento, ciencia y sabiduría del Altísimo. Aunque aquí algunas versiones vierten sabiduría, otras vierten ciencia. Pero vamos a ver 24:16 de Números, que nos dice, podemos, porque viene hablando de Balaam, ¿no? Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón de ojos de clara visión, es decir, en su soberbia, ¿sí? Hablaba de que él tenía una visión clara, ¿sí? Que está oyendo los dichos de Elohim. Miren ustedes, no es Balaam el que tiene la ciencia o el conocimiento, sino que dice que está oyendo los dichos de Elohim, que conoce la ciencia de Elión, es decir, él conocía el conocimiento de Elión, el Altísimo, ¿no? Y contempla las visiones de Yadai, es decir, del fructífero o del que hace fructificar, del todo suficiente, ¿sí? En sueños con ojos abiertos. Ciencia, allí tiene la palabra ciencia con respecto a el Altísimo. El Altísimo tiene Da'at, ciencia, conocimiento. Todo esto está ligado precisamente a esas palabras que cuando las analizamos tienen mayor peso cuando las vemos en lo que nos está diciendo Proverbios. Seguimos un poquito más adelante. Si revisamos Proverbios 15:21, y ahora si volvemos a Proverbios, vamos a ver, Proverbios, estábamos en Proverbios 14, 7 y 8, pero avanzamos un poquitito y después volvemos. Si revisamos Proverbios 15:21, nos abre más el panorama. Proverbios 14:21 dice, la necedad divierte al falto de entendimiento, pero el hombre inteligente endereza su andar. El discernimiento, lo que nos está diciendo este proverbio ligado al que estuvimos viendo, es que el discernimiento es necesario para ver con quiénes nos juntamos, qué camino tomamos y actuar con sabiduría. En ocasiones nos encontramos o nos encontraremos, quizás nos encontramos, digo, porque en muchas oportunidades pasé por esta situación, pero quizás alguien puede decir, bueno, yo todavía no pasé por eso, pero ya va a pasar. De eso no te quepa ninguna duda. Entonces, en ocasiones nos encontraremos en la encrucijada de no saber qué camino tomar. Nos costará tomar decisiones. Quizás tengamos la difícil situación en la que hay dos caminos para llegar al mismo punto y las dos opciones son buenas. Pero tenemos que decidir por una, lógicamente. Cuando llegamos al punto donde teníamos que llegar, nos damos cuenta que la otra opción
era más fácil y rápida, pero no había problemas morales ni cuestiones éticas, sino una cuestión de conveniencias. Repito este concepto para que quede claro. Habrá momentos en que nos encontraremos en la encrucijada. Una encrucijada es donde hay dos caminos o más, en que tenemos que tomar uno de dos caminos para llegar a un mismo punto. Esto puede llegar a ser a una decisión final, o puede ser en lo cotidiano, puede ser llegar a una ciudad o una localidad y tenés dos entradas o dos lugares y uno tiene que elegir cuál es. Como no conoce por delante el camino, tenemos que elegir un camino. Quizás elegimos un camino y llegamos al punto, pero resulta que cuando llegamos al punto, alguien nos dice, pero si hubieses venido por el otro camino, hubiese sido más rápido, más fácil y más sencillo. Bueno, en definitiva, cuando tenemos ese tipo de encrucijadas o ese tipo de decisiones, no está en juego algo moral, sino algo conveniente. Ahora, el problema es cuando tenemos que tomar decisiones que afectan lo moral y lo ético. Cuando la cuestión es distinguir entre lo que está bien o lo que está mal, lo que es bueno o excelente, entonces es necesario el tipo de discernimiento que nos librará de quedar enredados en asuntos turbios. De ese discernimiento es del que está hablando Proverbios 14, 7 y 8. No está hablando de decisiones para ver qué camino tomo para llegar a cierta ciudad, lo cual sería muy bueno que tuviésemos el discernimiento para tomar la ruta más rápida, más fácil, más conveniente. Pero no está hablando de eso directamente, de eso puede ser indirecto. Pero lo que está hablando es de el modo de acción, del modo de pensar, del modo de actuar ante conflictos morales, conflictos éticos. Pueden ser éticos y morales o pueden ser éticos o morales. Cuando nosotros nos encontramos ante esta difícil situación, ahí es donde nosotros necesitamos ese discernimiento que solo Dios nos puede dar, que nos librará de un mal por delante y que nos ayudará a comprender la gravedad del asunto. Cuando llegamos a ciertas situaciones es cuando nosotros necesitamos discernimiento, ese da'at, conocimiento que viene a través del discernimiento. Esto es cuando el asunto es distinguir entre lo bueno y lo malo o entre lo bueno y lo mejor inclusive. Por esta razón el proverbista recomienda que nos alejemos de los necios, pues no encontraremos sabiduría y es posible que quedemos enredados en algún pleito innecesario. No se puede razonar con un necio. No sé si alguien ha probado alguna vez razonar con un necio. Sin embargo, nos encontramos nuevamente con la palabra bin, la palabra entendido, el que considera, el que comprende, el que discierne. Algunas versiones traducen como prudente, otras traducen como sagaz. Esto lo venimos viendo constantemente en el libro de Proverbios, aunque a veces la palabra bin no está como tal, pero sí está la idea, aunque esté traducido, aunque la palabra traducida sea otra. Entonces, aquí tenemos nuevamente la palabra bin, que se traduce como entendido. El que considera, es decir,
no es el que actúa por apresuramiento, sino que considera las cosas. El que comprende, el que discierne. Acá lo vemos, acá lo tenemos como sagaz. Si ustedes lo ven en el verso 8, lo tenemos como sagaz. Por eso dice discernir. El camino es sabiduría del sagaz, del que considera, del que comprende, del que discierne, del entendido. Entendido no porque conoce el camino por delante, porque en muchísimas ocasiones no conocemos el camino por delante, pero sí entendemos que tenemos que tomar una decisión sabia ante ciertos caminos. En este caso, el entendido o sensato, que es lo opuesto al necio o insensato, se esfuerza por escoger el mejor camino. Y aquí la palabra camino es una palabra muy interesante que ya la hemos visto en el libro de Proverbios, que es la palabra derek, que como ya lo hemos dicho anteriormente, no solo tiene que ver con un camino físico, con una ruta, con un camino, con un sendero, sino con un modo de acción, un curso en la vida. También podemos llamar cuerdo a quien piensa con coherencia qué camino va a escoger. El sagaz, por lo general, el sagaz usa la sabiduría para escoger el camino, dar curso a la manera y actuar de la mejor manera. Proverbios 14:24 dice: la corona de los sabios es su riqueza, pero la insensatez de los necios es locura. La más grande riqueza que el ser humano puede tener es sabiduría. No solo es muy útil para sí mismo, sino que muchas veces se beneficia de ella. Para ir redondeando o completando la idea, el mundo está saturado de necios que ya no se preocupan por esconder su necedad. Son los que poco a poco van tomando el poder, pues al necio no le importa cómo obtener lo que quiere. Entonces ustedes van observando cómo ellos van tomando poder. Por eso dice el proverbio: pero la necedad de los necios es puro engaño. Estamos llegando al final de esta era por esa razón. La necedad aumenta y la mentira, el engaño, la corrupción se agudizan. Aquellos que amamos a Dios y su palabra, nos guardamos en santidad para ser hallados tan fieles como sea posible. Pero los burladores, necios, engañadores, van penetrando en las tinieblas más oscuras, pues el camino que eligieron es el que los lleva más lejos de la verdad. Por eso es que el discernimiento nos ayuda a escoger. Es decir, el necio no fue toda la vida necio, comenzó a hacerse a sí mismo necio cuando comenzó a tomar decisiones equivocadas. El consejo del proverbista es que nos alejemos de los necios. No encontraremos sabiduría en sus palabras. Si temes a Dios y amas la verdad, aléjate de los necios. Discierne el camino por el que andarás. Sé dependiente de Dios en todo. No permitas que la mentira o el engaño se convierta en algo habitual en tu modo de acción. Y se cumplirán en ti aquellas palabras de Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Para los impíos es diferente. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. La verdad es que ellos tropezarán y caerán,
nosotros brillaremos en la presencia de nuestro Dios, nos levantaremos y estaremos en pie. Amén. Aleluya. Oramos. Señor, estoy tan agradecido, Dios mío, porque he podido compartir esta sencilla pero profunda palabra extraída de tu palabra. Te amamos, Señor, y realmente necesitamos que nos asistas a nosotros y nos hagas crecer en el discernimiento. Realmente lo necesitamos. Pero no solo por nuestra propia vida, sino también por la vida de aquellos que no te conocen. Pero te ruego también que nos ayudes a, mientras vamos yendo, caminando, transitando por esta vida, evangelizar y, si nos es posible, rescatar a muchos de las llamas del infierno, porque muchos, el fuego del infierno está lamiendo, Señor, cerca de ellos. Las llamas del infierno están tan cerca de ellos que hasta parece que los está por quemar, por chamuscar. Pero te ruego que nos ayudes a rescatar a todo aquel que nos permitas alcanzar. En tu nombre oramos, Señor, buscando siempre en ti la sabiduría profunda, grande, alta que viene del cielo. Te amamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.